hoy vamos a hablar acerca de la actitud que te hará triunfar. Todos en voz alta: actitud que te hará triunfar. Y la esencia de esa actitud tiene que ver con la transformación de nuestra vida. Un mejor año significa una mejor calidad de vida, y todo comienza de dentro hacia afuera. Por lo cual debo de triunfar internamente, debo de prepararme espiritualmente para eso. Bien, yo tengo la palabra del Señor en mis manos. Y bueno, tengo muy ocupado este púlpito porque tengo mi Biblia y tengo la Biblia de mi esposa. ¿Y por qué trajo esta Biblia de mi esposa? Le dije: préstame tu Biblia también. Ella tiene varias Biblias porque lee diferentes versiones al año. Pero yo les voy a mostrar algunas cosas más adelante sobre esta Biblia. Ustedes la ven que se ve como nueva, ¿verdad? Pero en realidad es más vieja que Matusalén. Lo que sucede es que la dimos a restaurar y está muy linda y tiene muchos apuntes. Yo les voy a enseñar todos los apuntes que mi esposa hace en la Biblia. Tengo la mía también. Yo lo que hago es que siempre estoy subrayando en color amarillo los textos, y ahí voy estudiando la palabra del Señor. Y los que no tienen una Biblia física, yo se la recomiendo. Tengo Biblia digital, pero tengo Biblia física también. Y esto es algo muy notorio porque la palabra de Dios debe estar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos, demos un fuerte aplauso a Jesús esta mañana. Tiene que estar en todas partes la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Antes de hablar sobre este tema, pues hoy vamos a tener un tiempo de Santa Cena, y virtualmente algunas personas se pueden unir tomando la Santa Cena con algo que usted tenga a mano y con un pedazo de pan. Pero lo esencial de la Santa Cena es recordar todas las bondades del Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y por eso es que estamos hoy celebrando la transformación que Jesús hizo en nuestra vida, porque éramos candidatos para la perdición, pero nos trasladó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y hoy le pertenecemos a Dios y a su santo reino, y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nacimos en Cristo para vivir eternamente con Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Algunos de nosotros venimos de familias que eran tan terribles. Usted lo sabe. Yo vengo de una familia que estaba totalmente perdida en el pecado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora nosotros, en memoria de la redención, significa, la palabra redención significa traslado o cambio de dueño. Ya no le pertenezco al enemigo. No, yo le pertenezco a Jesucristo. Y por eso cada día recordamos el sacrificio del Señor. Delante del Padre está presente la sangre de Jesús. Delante del Padre están presentes las llagas de Jesús. Por la sangre fuimos salvos, por las llagas somos sanos. Tenemos derecho legal a la bendición que Jesucristo nos dio. Fuimos restituidos. ¿Cuántos celebran eso? Yo soy redimido por medio de la sangre de Cristo y soy sano por sus llagas. Bendito sea Dios. La actitud que nos hará vencer tiene un punto clave en nuestra vida, porque queremos mejorar en este 2024 y nos preguntamos siempre: ¿cómo lo voy a lograr? Esa pregunta está en nuestra mente y nuestro corazón porque queremos superar muchas áreas que antes no nos bloqueaban, nos estaban obstaculizando la bendición, quizás en nuestra vida personal, en el matrimonio, en la actitud hacia los demás o en nuestro diario vivir, como la vida cotidiana del trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que advertirnos de algo. Hay 4 estados del alma para los cuales debemos estar alerta. Son 4. Número 1, la ira. La ira es una pasión que nos impulsa a hacer daño a otros. Nos debemos preguntar cuál es la causa de esta emoción, porque la gente que vive airada siempre está pensando en vengarse, dañar o herir a los demás. Lo segundo es la tristeza. Es una emoción que nos hace sentir infeliz. Y la pregunta sería: ¿esta sensación es racional? Porque a veces la tristeza no tiene sentido. Número 3
El miedo. El miedo es una sensación que nos hace sentir amenazados. Esta emoción es necesaria porque hay gente que tiene miedo sin propósito. No hay miedo cuando nosotros alejamos esa mentira del enemigo de nuestra vida. Muchos de los miedos que la gente padece, hasta el 80% como amenazas, no son ciertas. Y número 4, el deseo. Cuando la gente dice quiero, deseo, es una ambición que nos impulsa a poseer algo. ¿Qué puedo hacer para superar esta emoción? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ambición, cuando el deseo se convierte en una ambición, es algo desmedido, es peligroso. ¿Quiere usted superar en muchas áreas, como por ejemplo el área material o económica? Eso es bueno. Pero cuando esto se vuelve una ambición, es muy peligroso. Cuando estos estados de los 4 puntos que he hablado se apoderan de nosotros, nos hacen perder la razón y nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Por eso es importante estar alerta ante ellos y aprender ¿a qué? A controlarlos. Controlar la ira, controlar la tristeza, controlar el miedo y controlar la ambición de querer lograr algo. Vamos a la palabra del Señor. Observemos la actitud de Jesús, el vencedor. Y quiero que vayan conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, para los que tomamos notas, porque este versículo nos profetiza de lo que iba a ocurrir. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Para mí es uno de los versículos más impactantes que nos habla acerca de el futuro de triunfo que iba a tener Jesús. Y eso nos compete a nosotros porque todos los que hemos conocido el amor del Señor somos más que vencedores. Esa es la verdadera hazaña de Dios. No que Jesús triunfó, Él nos hizo vencedores. Por medio de Jesús somos vencedores. Hace unos años le preguntaron al boxeador que ganó el campeonato mundial y ganó una buena bolsa económica. Él estaba todo golpeado, herido, con señas, moretes en su cara y colgando el cinto de campeón mundial. Nosotros los nicaragüenses tenemos mucho que ver con eso porque en Nicaragua, pues Nicaragua ha producido muchos atletas y entre ellos grandes campeones de boxeo. Y muy interesante la opinión que dio él sobre cómo se sentía. Él dijo: me siento feliz. Pero al lado de él estaba la esposa sonriendo y dijo: pues estoy muy feliz de haber ganado el campeonato mundial, de haber ganado esta suma de dinero, y pues mi esposa está más feliz. Y le preguntaron: ¿por qué estás seguro de que tu esposa está más feliz? Bueno, porque ella no subió al ring, no hizo ejercicio, no estuvo haciendo el guanteo, no recibió los golpes y los moretes que yo tengo. Yo recibí el campeonato, el fajín y la bolsa de dinero. Ahora el fajín, el cinturón se lo doy a ella y el dinero también. Así que ella es más que vencedora. Algo parecido nos sucedió a nosotros con Jesucristo, ¿verdad que sí? Usted no subió a la cruz del Calvario, usted no llevó nuestros pecados, usted no llevó nuestras enfermedades, usted no sufrió los azotes de los romanos, ni tampoco la lanza cruzó el costado de usted. Pero ahora usted está aquí sentado diciendo: yo soy más que vencedor. Cristo me dio esa bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Al que nos amó, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que Él hiciera el trabajo por nosotros. Ahora debemos de ser muy honestos y muy saludables en la manera de vivir, porque no podemos burlarnos de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. De Dios nadie se burla. Por eso ahora hay gente que se dice: soy cristiano. No, no es cristiano. Parece, pero no es. Eso es como cuando te quieren vender una cadena de oro o un anillo y te dicen: es de oro. Es de oro. No, señor, es de pintura dorada. Pero hay cosas que parecen y no son, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero observe claramente la profecía de Isaías capítulo 42 versículo 1. Miren a mi siervo, dice Dios, el Padre, al que yo fortalezco. Él es mi elegido.
¿Quién es el elegido? Jesús, quien me complace. ¿Cuál fue la voz del Padre que dijo allá cuando Jesús salió de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista? ¿Cuál fue la voz del Padre que dijo esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros hoy, al igual que lo hizo Jesús, debemos de complacer el corazón del Padre. Debemos de poner todo en las manos del Padre y darle nuestra voluntad y sacarle una sonrisa al Padre. Que el Padre diga: esta es mi hija amada de usted. Que diga de usted: este es mi Hijo amado. Qué maravilloso eso. Y luego nos enseña este versículo: he puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Observe que la profecía dijo la realidad de lo que iba a ser Jesucristo. Jesucristo venció el pecado. Él no cometió pecado. Jesucristo venció a la naturaleza, caminó sobre las aguas, reprendió a la tempestad y se hizo bonanza. Jesucristo venció a los demonios, espíritus inmundos que estaban en los cuerpos de la pobre gente. Cuando veían a Jesús, chillaban y salían expulsados, porque Dios ama liberar a las personas. Jesús venció a la muerte. La muerte dijo: me lo llevo. Jesús expiró en la cruz, pero al tercer día los dolores de la muerte no pudieron retener a Jesús. Y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre y nos mandó el Espíritu Santo. ¿Cuántos celebran al Espíritu Santo? Vive dentro de usted. El Espíritu Santo le ama. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y eso es lo que me impacta. Pero ¿qué sucederá este año? ¿Qué sucederá este año a las personas de doble ánimo que dicen: voy a ser cristiano? No, no lo voy a hacer. Voy a buscar a Dios. No, no voy a buscar a Dios. ¿Qué ocurrirá con esas personas de doble ánimo en el año 2024? Observe que hay que liberar la mente del pasado. ¿Por qué? Porque esa gente de doble ánimo volverán a ser arrastradas por la frustración. Y van a decir al final del 2024: ¿qué fue lo que sucedió? Otros van a opinar: hermano, me fue mal en este año. Y otras personas dirán: no sé, yo entré al año 2024 con grandes expectativas y me siento decepcionado. Esto tiene mucho que ver con la ambigüedad, la gente que es fluctuante, de doble ánimo. Y observe que hay que liberar la mente del pasado. Es lo primero. ¿De qué tengo que ser libre? Del pasado. Dijo alguien: el pasado ya no está. Y si lo sigues recordando, te voy a recordar yo que ya no existe. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo amanecer, hoy es una nueva oportunidad. No hay que vivir pensando en algo que ya se fue. No trates de vivir el pasado, porque ya no existe. Y cuando este es tenebroso, oscuro, mentiroso y dañino, pues tenemos que borrarlo de nuestra memoria y trabajar con nuestra mente y decir: hoy es un nuevo día. He aquí, dice el Señor, yo hago nuevas todas las cosas en tu vida. Y por eso, cuando una persona se despierta por la mañana, lo primero que hace es pensar en sus problemas. Y esos recuerdos están grabados en el cerebro y relacionados con ciertas personas, ciertos momentos y ciertos lugares. Es lo primero de lo que se acuerda cuando las personas se levantan por la mañana. Así que si crees que tus pensamientos tienen que ver algo con tu destino y piensas en tus problemas, estás pensando en tu pasado y te sientes infeliz, te sientes ansioso, ahora sientes miedo porque tienes una imagen, una emoción o un estímulo. Entonces comienzas a condicionar el cuerpo hacia el pasado y no puedes disfrutar tu presente. Ese es el peligro más grande. Y tenemos que borrar el pasado. Y la gente me dice: ¿qué debo de hacer para liberarme del pasado? Yo también he estado prisionero por momentos, hasta que descubrí en el poder de la verdad, de la palabra de Dios, que hay que tomar una actitud de fe que traerá aumento y crecimiento. Tengo que crecer.
No me puedo quedar a la misma estatura del año pasado. Debo de tener un aumento. Y observe claramente la actitud de autoridad en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tomar? Autoridad. ¿Por medio de qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí es donde debo de anclar mi vida. Y cuando una persona toma autoridad, vuelve a los demás con una inspiración, los empuja a salir adelante. Es una actitud que orienta a tomar decisiones firmes para ver milagros. La gente que toma autoridad puede ayudar a otros que necesitan esa misma fortaleza. En el libro de Marcos capítulo 1, verso 22, Marcos 1, 22, ¿qué dice la Biblia acerca de la actitud de Jesús? Pues dice la palabra del Señor, antes de leer este pasaje, que Jesús es nuestro modelo de vida. Era todo Dios, pero se hizo todo hombre. Para que hoy nosotros imitemos la fe, la autoridad y la actitud de Jesús. Dice así Marcos 1:22. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacen los maestros de la ley religiosa. La diferencia entonces entre Jesús y los maestros de la ley era la siguiente: Jesús predicaba y practicaba. Jesús decía y hacía. La diferencia de esa época es igual a la de hoy. Va a encontrar que hay mucha gente que quiere ser maestros de muchos sin haber sido discípulos de nadie. Usted va a encontrar en las redes sociales o en la calle personas que le dicen a usted qué debe de hacer y ellos no lo hacen. Algunos van a la iglesia, y es que la diferencia está entre decir y hacer. Declare conmigo: los triunfadores actúan de acuerdo con la palabra de Dios. Aleluya. Los triunfadores actúan de acuerdo con la palabra de Dios. A muchos el cristianismo no le funciona, porque el triunfo se logra con actitudes, no con teorías. Me interesa mucho esta palabra de Jesús, que él predicaba con autoridad, con determinación. Yo hubiese querido estar en una de esas reuniones de Jesús. ¿Cómo eran las reuniones de Jesús? Eran dinámicas. No era eso de que, hermanos, abran la Biblia, quiero predicar hoy, y todo el mundo se siente tan mal. ¿Sabe cómo le dicen a ese pastor? Anestesia. Sí, así le llaman a algunas personas. Otros que gritan y gritan y ¡uah! Parecen dos gatos peleando y no hay poder. Por más gritos que peguen, nadie le entiende nada. La gente que está oyendo a esos que están haciendo toda clase de muecas y marañas, está pegada a la gente en la silla, sentada, y dice: Dios mío, este hombre anda rabioso. Diga conmigo: autoridad. La autoridad no es el grito, la autoridad es la actitud de vida que Jesús tomaba, echando fuera demonios, sanando enfermos, liberando a los oprimidos, trayendo amor y cariño a la gente, restaurando las vidas, dándole oportunidad a las personas que estaban perdidas en el pecado. La gente que lo vio lloró y dijo: nunca hemos escuchado a alguien hablar palabras tan maravillosas de vida eterna. Esas palabras llegaban hasta el corazón, porque Jesús es la fuente de vida. Y por eso la actitud que Jesús tomó es la actitud triunfadora, para que hoy nosotros nos sacudamos el polvo, nos levantemos y digamos: voy a seguir a Jesús, voy a ser un triunfador de hoy en adelante. Bendito sea Dios. Dije que los triunfadores actúan de acuerdo con la palabra de Dios. Se está predicando tantas cosas que no están en la palabra de Dios. Y ese es el peligro latente de la gente, que le toma oído a fábulas, cuentos, cosas artificiosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Tenemos que
ir a la palabra de Dios. Entonces, observemos la actitud de Jesús al ofrecer al centurión ir a su casa a sanar al criado. En Mateo capítulo 8, verso 7, llega ese hombre que le pide a Jesús que lo ayude, que su criado está en casa moribundo, y él era un capitán de la guardia de Roma. Ese hombre llegó donde Jesús y lo primero que le dijo: tú eres Señor. Y observe claramente que Jesús se ofreció, y Jesús le dijo, Mateo 8:7, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? De ir hasta donde estaba el criado. No sé cuántos kilómetros serían, a qué distancia estaría, pero Jesús tenía disposición para ir a orar por la gente, para ayudar a las personas. No era de esos cristianos que se sientan en las bancas esperando el domingo solo para oír un mensaje y luego volver a sus casas. Y todos digan amén, por favor. No hablo de ustedes, hablo de otros que no hacen nada por ayudar a la gente. Yo iré, observe la disposición de ánimo. Voy a ir a orar por tu criado, lo voy a sanar. Qué buena noticia la que le dio Jesús, y la actitud que le dio esperanza a ese hombre sobre la forma de ser de Jesús. ¡Wow! No era nada místico. Jesús era lo más sencillo que se puede ver. Él estaba dispuesto. Declare conmigo: voy a tomar cada día la disposición de atender las necesidades de otros. Cada día yo tengo que tomar la disposición de atender las necesidades de otros. ¿Sabía que la vida de ustedes es muy importante para bendecir a otras personas? Y para eso exactamente nos escogió Dios. Él dijo: id y lleven mi reino, prediquen las buenas nuevas, echen fuera demonios, sanen enfermos. Así que un cristiano no puede vivir una vida entumida. Un cristiano tiene que expandir la gracia de Dios, de la cual ha recibido poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. La gente dice: ¿y cómo lo hago? Sencillo, hagamos lo que Jesús hizo. Yo iré a orar por esa persona. Ahí vemos milagros de parte de Dios. Pero recuerde que la actitud de fe es determinante. Así que el cristianismo se distingue por atender las necesidades de otros. Dígalo conmigo: el cristianismo se distingue por atender las necesidades de otros. Ese es el verdadero cristianismo. Tenemos que estar pendientes a ver las necesidades que otros tienen para atenderlas. Esa es la actitud triunfadora para el 2024. Ahora hay que liberarnos totalmente de la distracción. ¿Cómo puede la gente triunfar? Dejando de esa distracción que tiene. ¿Cuántas horas consumen en cosas que no les traen ningún beneficio, no aportan a su crecimiento? Estoy hablando de liberarte de la distracción y llenarte de fe. Tu vida estudiando la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 16. Hay que liberarse de la distracción. Lucas capítulo 4, verso 16. Jesús tomó un estilo de vida tan impresionante que desde muy joven él ya estaba saturado, lleno de las escrituras. Él amaba estudiar la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y esto es lo que trajo un crecimiento interior. Yo recuerdo cuando tenía 17 años de edad, apenas 2 años de haber conocido el amor de Jesús, y lo primero que entendí fue que si yo no leía el manual, el libro que Dios había dejado para que yo triunfara, mi vida sería un fracaso. ¿Cómo es posible que las personas tengan hoy en la mano una Biblia o al alcance una de ellas y no la leen? ¿Cómo es posible que la gente diga soy cristiano y no conoce ni siquiera el manual de instructivo que Dios nos dio? ¿Sabían lo que hacen culturas como los budistas? Hacen monasterios.
¿Saben lo que hacen las culturas como algunas de ellas, como los musulmanes? Enseñan a sus niños el Islam desde pequeños, tienen escuelas de islamismo. ¿Y saben lo que hacen algunas culturas como las occidentales? Le dan un celular a un niño que vea lo que él quiere. ¿Cómo va a triunfar esa familia si está distraída? ¿Cómo va a triunfar esa familia si está desenfocada horas y horas en las redes sociales viendo cualquier basura y agotando su cerebro con esa información que es falsa, dañina, perjudicial o no es fructífera? Eso es como comer comida chatarra para el estómago. Lo igual es una falsa información para el cerebro. Observe claramente. ¿Cómo vas a liberarte de la distracción y llenar tu vida de una fe poderosa estudiando la palabra de Dios? Lucas 4:16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Jesús tenía una vida de disciplina en la enseñanza, pero antes tuvo disciplina en estudiar la palabra de Dios. Entonces a los 17 años dije, yo no solamente quiero leer la Biblia, quiero tener una tarjetita. Dimos a hacer como familia una tarjeta donde anotaba las horas que yo oraba y los capítulos de la Biblia que leía. La disciplina de fe para crecimiento espiritual tiene que ver con estudiar, leer la palabra de Dios. Llenarme de la palabra de Dios es la garantía poderosa que estoy creciendo internamente, abonando a mi vida una fe poderosa, porque nosotros tenemos que orar con la palabra de Dios, tenemos que hablar la palabra de Dios y tenemos que pensar en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios gobierna nuestra vida, es un futuro prometedor lo que le espera a la gente. Es una actitud inherente. La gente dice, ¿cómo triunfé? Llenándome de la palabra de Dios. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Hasta el más sucio adicto se limpia con el poder de la palabra. La mente de nosotros estaba muy sucia. ¿Y con qué la limpiamos? Con la palabra. El corazón de nosotros a veces está muy sucio. ¿Y con qué lo limpiamos? Con la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es medicina para nuestra vida. La palabra de Dios transforma nuestro corazón y nos hace entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, santa y perfecta, y solo la encuentro a través de la palabra de Dios. Entonces, siendo que esto es así, declare conmigo, voy a tomar una hora diaria sin interrupción para leer la palabra de Dios. Voy a tomar una hora diaria sin interrupción para leer la palabra de Dios. Lo siento, no estoy para el celular, no estoy para las redes sociales, no estoy para mi familia, no estoy para nadie. Estoy para enfocarme en la vida de triunfos que bendecirá a mi familia, bendecirá a los demás con la palabra de Dios en mi corazón. Ahí está el enfoque. Gloria a Dios. Observe claramente que hay que ser libre de la pereza espiritual y levantarnos con la disciplina de la oración. En el mundo occidental, la pereza se ha vuelto una enfermedad contagiosa. Y hablo de la pereza espiritual. ¿Por qué? Porque la pereza espiritual significa no tener disciplina en la vida de oración. La mayor parte de las personas creen que orar es decir unas palabras como auxilio, socorro, ayúdame, Señor. 911, estoy llamando de emergencia. Eso no es orar. La oración involucra una comunión personal donde nos relajamos. Una de las cosas más hermosas de la oración personal la enseñó Jesús. Observe lo que dice el libro de Marcos capítulo 1 verso 35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana. ¿A qué hora se levantaba Jesús?
muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. Una de las cosas que hace la oración es la contemplación, recordar las promesas de Dios. ¿Saben qué es orar? Es estar en el salón presidencial, en comunión con el Padre, porque todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos. El cielo vino para atar a la tierra, a tener comunión con Dios directamente, sin intermediario, a través de Jesucristo nada más. Llegamos donde el Padre, nos sentamos en la sala presidencial y disfrutamos de la atmósfera más gloriosa del universo. Ahí está nuestra victoria, en ser libre del estrés, de la ansiedad, del temor, de la injusticia, en traer delante de Dios todas nuestras culpas, nuestros errores, donde nadie te puede tachar. Ahí está el poder de la palabra de Dios que dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Por eso Dios escucha nuestra oración, porque vamos al Padre en el nombre de Jesús. Voy al Padre, que es un tiempo de contemplación donde exalto la bendición del Señor. No hay desesperación en eso. No hay ansiedad. Si alguien me dice: pastor, yo oro y vive lleno de ansiedad y hace esas oraciones, le digo que esas oraciones no tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese sistema nervioso está alterado. Cálmese, siéntese y disfrute a Dios. Aleluya, disfrute a Dios. Yo he visto a esa gente agarrando el cepillo de dientes, el bolso, aquellas mujeres, el niño con la mochila. Oremos: oh Padre, Padre, ahora mismo te pedimos, con ese alboroto que tenemos, que tú nos bendigas en este día y que guardes nuestra vida. Eso no es orar. Sí, yo estoy escuchando por ahí de la transmisión gente que está diciendo: eso es cierto, y por eso es que no nos funciona la oración. Por eso mismo es. Porque no se sienta la gente a contemplar la grandeza de la bondad de Dios. Hace muchos años yo tuve una visión impresionante, y quizás Dios me la dio para que aprendiera a entender esta parte de la que estoy hablando. Porque yo era un hombre muy así como acelerado. Y la visión fue que yo vi a David, el guerrero, el salmista, el que mató a Goliat, que ya era como un rey, y venía salpicado de sangre su vestidura de guerrero, con una espada en la mano, subiendo una colina, ya cayendo la noche. Y él jadeaba, o sea, estaba cansado, pues venía exhausto de una batalla, y además venía subiendo esa colina rocosa. Subía a ese lugar porque su casa era un castillo, pero era una especie de fortaleza o castillo muy sencillo, muy simple. Y entraba, tiraba la espada y las demás cosas, agarraba un arpa, y había un patio interior donde parece que había una especie de ramada, y ahí entraba él con el arpa, que no era tan grande, y comenzaba a cantar, y se volvía a la medianoche y seguía cantando y llorando de pasión por Dios. Y en la visión como que el horario se aceleró con el reloj rápidamente, y era casi la madrugada, y él seguía adorando y cantando adoración al Señor. ¿Por qué David fue conforme al corazón de Dios? Porque el corazón de David lo puso en el corazón del Padre. Fuimos llamados para eso. No vivamos esa vida nerviosa, esa vida estresada. Tengamos el tiempo suficiente. ¿Por qué la gente está calculando 5 minutos o 10 minutos orar? ¿Y por qué no hace eso cuando va al cine? Voy a ver esta película solo 5 minutos. Voy a ver las redes sociales solo 10 minutos. ¿Ya vieron cuán lejos está la gente del triunfo? Y Dios ha preparado todo para nosotros. La bendición espera por nosotros. Declare conmigo: tomo la disciplina del éxito y cada mañana voy a orar.
¿Por qué la gente cuando hay un terremoto a la mitad de la noche, como a esa de las 2 o 3 de la mañana, se sacude la ciudad, se estremecen las ventanas, truenan, las paredes retumban y todo el mundo con la colcha y con la sábana tirándola a un lado y levantándose a orar? ¿Por qué hay que esperar un temblor para eso y para orar y para clamar a Dios? ¿No creen que eso es hipocresía? El Padre busca adoradores que lo alaben y lo adoren en espíritu y en verdad. Él está presente en todo momento diciendo: anhelo estar contigo, hija mía. Anhelo estar contigo, hijo mío. El Padre nos está buscando. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y por eso hoy, cada despertar, dijo el profeta Isaías, lo decimos nosotros también: mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Lo voy a hacer. Cerremos nuestros ojos. Padre, te doy gracias por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús.